Bien. Ahí está. Gracias, Lidia. Bien, entonces recordamos lo que vimos el miércoles pasado, ¿no? Empezamos como con los temas de intervención, ¿no? Porque hasta ese momento hablábamos solamente de los sujetos colectivos y los movimientos sociales. Ahora empezamos a hablar de qué hacemos nosotras y nosotros en el terreno. Entonces Javier Brancoli nos da una primera aproximación al problema del territorio, ¿no? O sea, la dimensión territorial, o sea, eh, el territorio no como una cuestión, digamos, como un problema, eh, digamos, solamente de propiedad o de arquitectura o de urbanismo, sino el territorio como un nuevo lugar donde rearmar la vida de muchas personas que no pudieron sostener su vida en la ciudad, en el centro de la ciudad, y de pronto tienen que ir a vivir, rearmar su vida en un lugar donde, bueno, hay falta de infraestructura, ¿no? Las calles de tierra, chapotear en el barro los días de lluvia, o estar colgados de la luz, o tener una luz que se corta y no es de calidad, o vivir en una casilla donde de pronto se prende fuego, ¿no? Todo lo que significa los barrios precarios, ¿no? Los barrios populares, los asentamientos, que después muchos se fueron convirtiendo en barrios, ¿no? Empezaron como villas, asentamientos y después fueron barrios. Entonces, Javier nos introduce en toda esa problemática, ¿no? Y a su vez Javier nos introduce en la relación con el Estado, ¿no? La relación de los sujetos colectivos con el Estado es una relación que podríamos decir problemática, ¿no? Porque el Estado no siempre se relaciona en pos de la emancipación, ¿no? Hubo mucho clientelismo, hubo mucho asistencialismo. Entonces Javier nos muestra un poquito eso y cómo nace todo este movimiento de autogestión, ¿no? Como para decir, bueno, cuento con mi trabajo, cuento con mis ideas, eh, contamos con un nosotros. Entonces, en la medida en que nos organizamos, podemos discutirle al Estado desde cómo armar un comedor, cómo garantizar la seguridad, cómo, digamos, defendernos de la violencia institucional, o sea, un montón de cosas que el Estado, de alguna forma, eh, son cuestionables, de políticas públicas son cuestionables, y la autogestión permite, por ejemplo, desatar las fuerzas populares para hacerse en primera instancia, por ejemplo, de bienes, ¿no? Como pueden ser empezar a usar el trabajo y, bueno, y producir algo de alimento, producir algo de ropa o producir algo del hábitat. Bueno, después de eso vimos a Natalucci y ella nos fue mostrando que, bueno, pasado el tiempo, esos movimientos de base llegaron como una especie de momento de mayor organización en el 2001, y después en 2001, después de cierto periodo, digamos, de problemático, de discusiones, se pusieron a trabajar con políticas públicas. Entonces ahí aparece todo un movimiento que nosotros le llamamos de institucionalización. O sea, cómo los movimientos, los sujetos colectivos arrancan de un problema social, de una manifestación de la cuestión social, y inventan, instalan, fabrican y imponen una política pública, ¿no? Tanto sea de salud como educación o de previsión social para tener una jubilación o una terminalidad educativa o un programa de prevención, de atención primaria o hasta de vacunación, lo vimos en la pandemia, digamos, ¿no? O sea, los sujetos colectivos
instalan sus demandas y esa forma de trabajo en el Estado, con el Estado, permite generar políticas públicas. Bueno, eso más o menos hasta ahí está el miércoles pasado. Si hubiera una pregunta, ustedes me cortan o me interrumpen y yo no tengo ningún tipo de problema. Me parece una clase dialógica. Así que eso es un poco hasta el miércoles. Como, digamos, la clase del miércoles habla un poco de las implicancias para el trabajo social, ¿no? O sea, todo esto dice Javier y que dice Natalucci, nos implica, ¿no? O sea, nos impone una realidad que nos reclama intervenir, nos reclama, digamos, comprometernos con eso, digamos, tomar nota de lo que está pasando. Por lo tanto, nosotros tomamos nota de tres grandes movimientos. Uno de territorialización, donde bueno, se toma el territorio para rearmar su vida. Otro de autogestión, donde bueno, se le pone de alguna forma un poco los puntos sobre las IES a un Estado autoritario, neoliberal, que que digamos que discurre sobre el paternalismo, el asistencialismo y en el peor de los casos el clientelismo. Y el tercer movimiento, la institucionalización, ¿no? O sea, abandonar esta idea por ahí muy de algunos sectores clasistas o autonomistas de que el Estado es solamente de la burguesía, sino que bueno, que el Estado también, o sea, que los sujetos colectivos pueden capturar partes del Estado para que labure para sus propios intereses, ¿no? Aunque sea con planes reformistas, podríamos decir, desde esa gramática de izquierda, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a ver en la clase de hoy cómo esas reformas nunca son solo reformas, ¿no? Porque en la clase de hoy vamos a trabajar con un texto que ya se los voy a mostrar, que es de una profesora que fue mi directora de maestría y de doctorado, que se llama Aldaisa Sposati. Aldaisa Sposati hace un texto que, bueno, que ya es viejo, tiene más de 20 años, pero no pierde vigencia, no termina de perder vigencia, porque en realidad Aldaisa hace un análisis a partir de ideas de el abogado y cientista social Boaventura de Sousa Santos, que es un portugués, un académico portugués, muy pensador, que está pensando la teoría crítica, repensando, su utopía es recrear la teoría crítica emancipatoria, o sea, recrear la teoría crítica en el siglo XXI. ¿No? Pensemos que la teoría crítica se desarrolla a partir de los años 30 en la Escuela de Frankfurt y bueno, fue precursora, digamos, de estudios por lo menos hasta la década del 60, desde el marxismo. Y bueno, Boaventura Santos para algunos es medio posmoderno, tiene algunos elementos posmodernos, pero no por eso deja de tener un pensamiento, para mi gusto, muy revolucionario. Se le puede decir que es un poco posmoderno porque critica un poco muchas cuestiones de la modernidad, del Estado capitalista y del Estado moderno capitalista y de la cultura moderna capitalista, pero lo hace desde un punto de vista muy emancipatorio, lo cual me parece que permite hasta recomponer o recrear el Estado-nación. Bueno, ¿se ve bien ahí el PowerPoint, las filminas? Perdón. Ahí se ve. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, bárbaro. Ahí, por ejemplo, estas dos fotos que yo pongo en la foto de arriba, espero que se vean bien. Es una reunión de trabajo con
un grupo de productores familiares que trabajan, por ejemplo, criando pequeños animales de granja y trabajan por la soberanía alimentaria y por rearmar su vida a partir de esa nueva utopía, digamos, que es, bueno, tener una alimentación sana, poder, digamos, tener una producción no capitalista, poder organizarse como redes de familias donde puedan, digamos, mantener sus hijos viviendo con ellos y que no estén expuestos a la migración para la búsqueda de trabajo, o sea, colaborar en generar puestos de trabajo también para sus hijos. Después en la foto de abajo, eso, la de arriba es en Cañuelas. Y estamos ahí trabajando con gente del Ministerio de Asuntos Agrarios, que está con el tema de los animales, y estamos también del Ministerio en esa época de lo que era el Consejo de la Familia, después Ministerio de Desarrollo Social y ahora es Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Varias trabajadoras sociales y entonces, en la foto de abajo tenemos una especie de asamblea de vecinos en el barrio de Las Quintas, por lo que es la cuenca de Arroyo el Gato, donde las obras del Arroyo el Gato hacían, digamos, desplazaban, eh, querían erradicar un barrio popular que estaba en el asentamiento, en el borde del arroyo El Gato, acá en La Plata, ¿no? Y bueno, los vecinos reclamaban poder participar de la planificación de las obras y no digamos, eh, no, no dejar, digamos, que avancen las obras en una negación absoluta de la situación de los residentes, ¿no? De las familias que viven ahí, ¿no? O sea, ese es el gran problema. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Que Aldaísa Esposati, esta trabajadora social, dice, bueno, hay una serie de movimientos que están naciendo eh, y que usa las ideas de Boaventura, la idea de utopía, ¿no? Como horizonte de transformación, ¿no? O sea, ¿qué pasa? La intervención necesita tener un norte, tener un lugar hacia donde ir con la gente, digamos, que tiene que ver con el deseo, tiene que ver con la posibilidad de construir un mundo mejor, tiene que ver, bueno, y eso, en la medida en que eso nos orienta la intervención, entonces nos permite, digamos, un pensamiento utópico, pero no utópico en un sentido peyorativo, en el sentido, digamos, de que un pensamiento loco, sino algo que no está en la realidad hoy, ¿no? Por eso la utopía, pero es posible construir. ¿Se entiende? O sea, se le dice utópico porque no existe hoy, es un lugar en el mañana, pero si yo no tengo prefigurado ese lugar, ese horizonte, yo no sé bien para dónde estoy caminando, ¿se entiende? Es lo que en la teoría, digamos, de movimientos sociales veíamos como horizonte de transformación. Bueno, acá Aldaiza habla de movimiento utópico, ¿no? Entonces, cómo el trabajo social de alguna forma tiene que acompañar, nos va a proponer Aldaiza, a estos movimientos utópicos, dialogando con ellos en términos emancipatorios, ¿no? Por ejemplo, la primera idea que en el apunte de ella trata de mostrar es que en realidad no hay, como por ahí antes planteaba la teoría crítica, bueno, hay una utopía que es el socialismo o el comunismo, y bueno, y todos de alguna forma tenemos que ir hacia ese lugar. Esto, de alguna forma, por lo menos en Occidente, ha sido muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? No hay una lucha de clases que apunte que la clase perjudicada de clases trabajadoras caminen hacia un mismo lugar. El capitalismo occidental se ha dedicado a fragmentar en infinitos
pedacitos de la clase trabajadora a partir de imponer identidades, a partir de reconocimientos, a partir de prebendas, ¿no? Como nos cuenta en la historia Ciro Argumedo, o como vemos, por ejemplo, como nos dice hoy Silvia Federici, ¿no? Como que el capitalismo es parte constitutiva de la dominación capitalista el fragmentar permanentemente a la clase trabajadora. Entonces, esa fragmentación es un hecho real que no podemos eh, negar. Entonces, no tenemos una clase trabajadora, tenemos un número importante de fracciones de clases trabajadoras. Entonces, la lucha de clases no tiene una forma donde el proletariado lucha hacia el comunismo o el socialismo, sino que en realidad hay un montón de fracciones que tratan de luchar en los campos en que pueden luchar, ¿no? A partir de las imposiciones del capitalismo. Entonces ahí, digamos, vamos un poco a retomamos un poco lo que vimos en otros apuntes, ¿no? Por ejemplo, la propia idea de sujeto colectivo refiere a que ese grupo de personas pelea en un campo, pero por ahí no puede pelear en otro. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos a las compañeras que trabajan o pelean por la cuestión, digamos, de la mujer, y después tenemos otro grupo que por ahí está centrado en la cuestión sindical, otro grupo que está tratando de construir la soberanía alimentaria. Entonces, así aparecen un montón de peleas como de menor nivel que Boaventura Santos le va a llamar subparadigmáticas, o sea, paradigmático sería la lucha revolucionaria por todo, por cambiar, transformar toda la sociedad. Lo subparadigmático sería la lucha parcial por cambiar una parte, un aspecto de la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Va a decir, no, no está mal acompañar todas esas luchas, o sea, el de la soberanía alimentaria, el de la mujer, el del trabajo, el de el hábitat, el de la salud, el de la educación. Pero seamos conscientes que son luchas subparadigmáticas. En algún momento hay que articular esas luchas. Entonces, ¿qué pasa? Dice, bueno, entonces no trabajemos con una idea de utopía. ¿Por qué? Porque cada sujeto colectivo tiene una idea de la transformación en su campo. No tiene una conciencia tan política de poder ver todos los campos al mismo tiempo articulados. Entonces, bueno, las discusiones son parciales. Entonces, el concepto que tenemos que usar es el de heterotopía, o sea, no una utopía, sino la perspectiva de poder integrar distintas utopías, poder integrar la lucha de las mujeres con la lucha de los trabajadores, con la lucha de la soberanía alimentaria, con la lucha por el trabajo igualitario, justo y digno, la lucha por una democracia participativa. Entonces, bueno, esa es la heterotopía, o sea, todas esas luchas, en la medida en que apuntan a un horizonte emancipatorio, son válidas. Entonces, no nos ponemos a pelear, digamos, entre fracciones de grupos que, digamos, porque pelean en un sector nada más, sino que el trabajo social va acompañando una serie de luchas y de pequeñas transformaciones que por ahí en la teoría crítica clásica eran llamadas reformistas. Pero Boaventura decir, ojo, no es tan sencillo que eso es una reforma. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista no resiste determinadas reformas. No sé, pensemos solamente esta idea tan sencilla, ¿no? Pero profunda del techo, tierra y trabajo. El sistema capitalista no puede dar techo, no puede distribuir la tierra y no puede dar trabajo a todos. Entonces, pedir esas tres reformas, ¿no? Tienen una potencialidad revolucionaria. Por eso Boaventura le va a llamar a ese tipo de demandas radicales. ¿Por qué? Porque son reformas, pero según él, revolucionarias, ¿no? Entonces va a decir, va a proponernos la idea de reforma revolucionaria. A mí me parece genial, la verdad.
porque es cierto, el mercado inmobiliario, por ejemplo, no te deja acceder a un lote, a un departamento, a gran parte de los hijos de la clase media, de la clase trabajadora, inclusive de la clase media. Entonces, ¿qué pasa? La lucha por el techo es una lucha contra el mercado inmobiliario, que es una de las bases de sustentación del modo de acumulación capitalista actual. O sea, la renta inmobiliaria, la renta parasitaria de gente que hace lo que, por ejemplo, lo que pasa en Capital, que hay más viviendas vacías o sea, porque lo que vale es el valor de cambio, no el valor de uso. El valor de uso no les importa. Entonces, la lucha por el techo es una lucha que tiene un contenido revolucionario, pero lo mismo la tierra, ¿no? O sea, hoy tenemos la burguesía agraria que hace décadas que decidió no hacer alimento, que prefiere hacer commodities exportables y si le piden forraje para chancho, vaca, hace forraje, ¿no? Como la soja y esas cosas, que uno no tiene una dieta, digamos, no puede tener una dieta a base de soja. Entonces, no les importa el alimento del pueblo. Y eso es un peligro. Entonces, la lucha por la soberanía alimentaria es una lucha estratégica, es una lucha revolucionaria. ¿Por qué? Porque cuestiona otro de los pilares del modelo de acumulación capitalista actual, ¿no? Y lo mismo podríamos decir del ambiente cuando se está peleando contra la megaminería que destruye los ecosistemas débiles de la cordillera, por ejemplo. Entonces, hay una serie de luchas que, digamos, cada una tiene su utopía y este concepto de heterotopía permitiría evitar eso que dice Alcira Argumedo, ¿no? Cómo las diferencias identitarias, las diferencias sectoriales, las diferencias históricas de cada grupo fueron la clave de nuestra sumisión, de nuestro sometimiento, de nuestra humillación y esclavización durante siglos, durante 5 siglos en Latinoamérica. Entonces, es muy importante este concepto, ¿no? O sea, englobar esas luchas en una idea, como dice Alcira también, de pluralidad de la identidad latinoamericana. Porque los latinoamericanos no somos como los europeos que buscan permanentemente la homogeneidad, porque el sistema capitalista les generó homogeneidad, ¿no? Por ejemplo, tiene una cultura que podríamos llamarla, como dice Kush, de los mercaderes, o sea, es una cultura que se ha creado en los últimos 5 siglos bueno, de comerciantes, de gente bueno, emprendedoras y que de alguna forma iniciaban negocios y bueno, y el capitalismo es un poco el sistema que los ha homogeneizado mucho, digamos, más allá de que pueda haber diferencias culturales entre, no sé, belgas, ingleses, alemanes o el capitalismo ha construido bases importantes sociales de unificación en esa cultura. Esto no es igual en Latinoamérica, entonces para nuestra, digamos, heterogeneidad es muy importante este concepto para manejar desde la idea de pluralidad la idea de distintos horizontes de emancipación que tienen que caminar juntos. Entonces ahí tenemos una primera intervención, o sea, cómo no hacer chocar a distintos sujetos colectivos que nos vamos a encontrar, por ejemplo, en un barrio donde, bueno, tenemos una mesa barrial y tenemos de pronto una comunidad eclesial de base que trata de rescatar pibes de los narcos y poder, digamos, salvarlos, ¿no? Entre comillas, ¿no? Desde su visión religiosa. Y eso no choca con el grupo de compañeras, compañeros que está en el comedor sosteniendo una huerta para tener, digamos, una autoproducción alimentaria. Digamos, las dos luchas pueden articularse en una utopía si manejamos esta idea de la heterotopía. Bueno,
para hacerlo, para ir adelantando. A ver, un tema muy interesante que nos dice Aldaiza, usando también los conceptos de Boaventura, es que nos tenemos que permitir como trabajadores sociales la experimentación social. O sea, tampoco, ojo, tampoco la inventamos. Nosotros la leemos y aprendemos a trabajar a partir de observar a los fenómenos, los grupos, los movimientos populares. No son ellos los primeros en experimentar. Entonces, ahí nosotros tenemos que animarnos a confrontar con el monopolio de la sociabilidad dominante, ¿no? Como que hay una forma de hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, vieron como dicen, bueno, hay una economía formal y una economía informal. Hay una vivienda formal y una vivienda informal. Entonces, todo lo que no entre dentro de las formas que el Estado y el capitalismo ha regulado, eso no tiene forma, ¿no? Como si la forma fuera una exclusividad de lo capitalista. Lo que está pasando ahí es otra cosa. O sea, el capitalismo organizó el hábitat, la economía, la sociedad desde determinadas formas y niega todas las alternativas. Entonces, nosotros, y esto lo hizo de hace 500 años que lo hace, ¿no? O sea, los españoles necesitaron esconder el enorme conocimiento en astronomía, en agronomía que tenían los incas, los aztecas, para poder decir que eran ignorantes. Porque si se veía, por ejemplo, uno va a Machu Picchu y encuentra construcciones antisísmicas que se hacen a partir de trabar las piedras sin ningún tipo de cemento que una las piedras y realmente son muy eficientes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Había que decirles ignorantes, había que ponerles un estigma para poder humillarlos y poder avasallarlos y transformarlos en esclavos. Bueno, esto es todo el tiempo. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, hoy procesos constructivos en las villas donde tienen una eficiencia enorme. Ah, bueno, pero eso es informal, ¿no? Entonces no se estudia, no se reconoce, no se... lo mismo a nivel laboral. Por ejemplo, hoy tenemos en el marco de la economía popular procesos de producción altamente eficientes, altísimamente eficientes, pero se niegan absolutamente. Por ejemplo, no sé, pensemos cómo las poblaciones bolivianas que trabajan en las quintas tienen, digamos, eh, más allá de que tienen conocimientos milenarios, como pueden ser controles de plagas biológicos, no usando químicos para matar a los bichos, sino elementos naturales, por ejemplo, donde una planta repele los bichos que atacan otra planta, ese tipo de cosas. Más allá de eso, por ejemplo, tienen una cultura del trabajo y digamos, logra una productividad enorme, pero todo esto se niega, ¿no? O sea, lo que se pone en relevancia es los modos de producción eh, que lleva adelante, no sé, Monsanto o Grupo Patel o digamos la gran burguesía y la gran empresa agropecuaria y demás. Entonces, esto es todo el tiempo, ¿no? O sea, todo el tiempo hay una descalificación de las formas sociales, habitacionales, productivas, alternativas. Entonces nosotros nos tenemos que animar y acá Aldaiza llama la atención a la intervención, animarnos a experimentar con la gente formas nuevas. ¿Y por qué animarse? Y porque da un poco de miedo ir contra la corriente. Esto está grabado en el sentido común, ¿no? De años y años que se ha repetido que hay una forma de resolver la producción. Hay una forma de mantener la salud, que es con los remedios.
hay una forma de alimentarte que es con lo que te da la industria alimenticia, hay una forma de construir, de propiedad. Entonces, si vos tenés, digamos, no sé, una comunidad originaria y te plantean una propiedad comunitaria, no, eso no, eso es algo, digamos, irregular, eso no puede ser. Bueno, acá existe la propiedad individual o colectiva, pero comunitaria no lo tenemos, no sé, no existe. Y bueno, y así funcionan los municipios, las provincias, el Estado Nacional, o sea, negando todo lo que no entra dentro de las formas instituidas. Entonces, instituidas, ¿no? Entonces acá la experimentación es central. Pero la experimentación no va sola. No podemos, por ejemplo, nosotros meternos en ese campo tan nuevo con, por ejemplo, repitiendo los mismos discursos, las mismas formas de imponer un conocimiento, ¿no? Donde va el trabajador social o la trabajadora social y dicta lo que hay que hacer. Bueno, esa retórica tiene que ser cambiada por una retórica dialógica, ¿no? Que quiere decir, bueno, yo puedo venir a la facultad con una idea que puede estar bárbara, porque no sé, la vi en tal materia, qué sé yo, pero yo tengo que escuchar y tengo que en todo caso construir una dialéctica entre mi habla y otras hablas, ¿no? Para construir el diálogo, ¿no? Porque si no, lo que yo estoy tratando de hacer en el plano de la práctica, lo estoy boicoteando en el plano de lo simbólico, de las representaciones, de lo discursivo. Entonces ahí necesitamos, digamos, coherencia, ¿no? Una especie de enmarcado, ¿no? Que los distintos elementos vayan siendo congruentes. Después, eh, Boaventura y el dice nos dicen luchar dentro y fuera del Estado. ¿Qué significa eso? Que vieron que hoy se discute algo que en realidad es muy viejo, que es si, bueno, si el poder está en la calle o está en las instituciones, ¿no? Si eh, hay que estructurarse como movimiento o como partido. Si el poder de alguna forma está en los piquetes o en los escritorios. Y bueno, la realidad es que la historia nos va mostrando que los sujetos colectivos que lograron avanzar en las últimas décadas combinan un poco las dos cosas. Por eso coincide un poco Aventura también y Aldaiza diciendo, bueno, hay que luchar dentro y fuera del Estado, ¿no? Por ejemplo, que yo, lo que pasa, no sé, nos pasaba con compañeros de la cámpora que habitaban las instituciones y cuando íbamos a los barrios, por ahí no estaban, porque bueno, iban cada 15 días, qué sé yo, al barrio a militar. Entonces, pero también tenías el contrario, que pasaba con gente de algunos movimientos que, bueno, hacían política en la calle, pero de pronto armábamos por ahí algo en la universidad o, y bueno, medios como que no le dan bolilla, por ejemplo, a cómo armar un proyecto para poder financiarlo. Entonces, es como que una cosa no va sin la otra. O sea, tenemos que saber movilizar, organizarnos y tener, digamos, nosotros del trabajo social reconocer esa dinámica movimentista que se expresa mucho en la calle, pero también reconocer esas capacidades institucionales, técnicas, saberes que de alguna forma a nosotros nos identifican, porque bueno, nosotros trabajamos también, digamos, desde las ciencias sociales, trabajamos desde, digamos, instrumentos formales, o sea, eh, entonces, bueno, luchar dentro y fuera del Estado significa también que abandonar un poco el estadocentrismo, que un poco veíamos con Carballeda, que fue muy típico de la época de los 2000. ¿Qué pasa con el estadocentrismo? El Estado está hecho pomada, entonces no puede resolver todo, ¿no? Más después de gobiernos como el de Macri, por ejemplo, donde eh,
se trata, por ejemplo, de construir algo y por estas 10 años para construir algo y después en un año te ametralló a decretos y no sé, como la ley de, de radiodifusión, de servicios audiovisuales, donde, bueno, 10 años discutiendo la ley y después en un decreto la de baja, ¿no? Entonces, décadas de trabajo de las radios comunitarias para democratizar las hablas, que no haya solamente, bueno, y después, entonces el Estado está muy atacado por la burguesía, la gran burguesía, porque ellos son conscientes también de que el Estado es un instrumento emancipatorio. Entonces, no nos alcanza con luchar dentro del Estado, sino que también tenemos que juntar fuerzas fuera del Estado para sumarlas a las fuerzas dentro del Estado y tener, digamos, suficiente fuerza para poder generar una transformación. Entonces, las luchas dentro y fuera del Estado es un tema muy importante porque, por ejemplo, no sé, imaginémonos en salud, que es una discusión viejísima de la época de Eva Perón, por ejemplo, decir, bueno, la salud no es una responsabilidad nada más del Estado. El pueblo también tiene que tomar la salud en sus manos y el pueblo tiene que tomar decisiones y tiene que ser parte de la propuesta. Entonces, si el pueblo es parte de la propuesta, ya no es tan fácil, digamos, abandonar la atención primaria de la salud y medicalizar la salud y arreglar entre un funcionario y los laboratorios que, bueno, van vacunas para todo, remedio para todo y eso es la salud y no sé, y terapias curativas. Entonces, el concepto de salud, digamos, en manos del pueblo, va a llevar por otro tipo de soluciones, por ejemplo, que van a tener que ver con la nutrición, con la alimentación, con el hábitat, con muchos aspectos preventivos que no son negocios, que no es el negocio de la salud. Entonces, a esto va la lucha fuera del Estado, articulada con la lucha en el Estado. Bueno, la idea de saber militante es una idea muy interesante de Boaventura, donde el saber militante se nutre de el saber territorial, el saber político, el saber científico, el saber de la investigación, de la academia en general. Entonces, todos esos saberes son necesarios para la transformación. Entonces, cuando él dice saber militante, es una conjunción de distintos saberes que se generan en distintos espacios, ¿no? El saber territorial es el saber de los sujetos colectivos que elaboran en los territorios, en la calle, en la cotidianidad, en su práctica social, que es un saber más de tipo empírico, no se caracteriza por su, digamos, estructura epistemológica y teórica, digamos, pero no por eso deja de ser válido. Esto es muy importante, porque a través de la prueba y error, eh, los sujetos colectivos van construyendo saber válido. Entonces, a su vez hay saber tradicional, esto que yo les hablaba, por ejemplo, de los controles biológicos de plagas, como puede ser la milpa, que es una institución milenaria de los pueblos andinos. Entonces, eso hay que articularlo con el saber científico, con el saber académico, de lo que nosotros venimos nutriéndonos a partir de otras realidades sociales que nos llegan a través de los libros y de una estructura epistemológica que ordena, digamos, la producción del conocimiento y la transmisión del conocimiento. Entonces, bueno, por lo menos tenemos que tener claro, pero después hay un tercer saber importante, que es un saber político, por ejemplo, que se genera en el Estado, en la militancia, en los partidos, y que tiene que ver con, digamos, hacer funcionar el Estado, por ejemplo, construir poder. Entonces, hay distintos órdenes de saberes que la academia suele menospreciar.
y después con un académico lo ponemos de ministro de Desarrollo Social, es un desastre, no entiende nada. ¿Por qué? Porque muchas cosas de las que va a tener que decidir no estaban en los libros, porque en realidad vienen de la lógica de los sujetos colectivos, de los movimientos, que esos son saberes muchos territoriales, saberes políticos, de la militancia, y no alcanzamos a estudiar todo eso en la academia, porque es mucho saber que no podemos organizar todo en la academia. Tratamos de aprender y de enseñarles mucho de lo que se aprende en la calle y en la política, pero la, la academia no llega a poder formarlos y formarlas en estos órdenes de saberes. Entonces, esa idea de saber militante es como que nosotros y nosotras, una vez recibidos, tenemos como que cambiar un poco la cabeza, decir, bueno, bárbaro, yo vengo de la facultad con muchísimo saber de tipo científico, pero hay otro orden de saber que yo de alguna forma tengo que actualizarme. Si estoy en una institución, todos los saberes institucionales que te hacen, por ejemplo, no perder 1 o 2 años de gestión cuando te nombran directora de atención primaria o de acción social directa o de, no sé, plan fines. Entonces, estás un año tapada de papeles y tapado de papeles porque no entendés todavía cómo se maneja el poder. Bueno, ese es el saber institucional. Y tenés conflictos todos los días que no sabes cómo resolver porque, bueno, tienen que ver con el saber político. Y todo eso no te lo enseñamos en la facultad. Ese es un poco... Bueno, el tema de las demandas radicales, ya lo dijimos, ¿no? El caso de tierra, techo y trabajo son para Boaventura demandas radicales porque parecen reformistas, pero contienen una especie de gen revolucionario, porque son un problema. Por eso es que muchas veces el Estado no va a querer tomar nota de la demanda de tierra, techo y trabajo, va a mirar para otro lado, porque sabe que tiene que cambiar la estructura de dominación de la sociedad, porque hoy la dominación se da a través de, el mercado financiero, el mercado inmobiliario, el, el- el- el mercado de tierras, de la producción de commodities, ¿no? O sea, quién tiene los dólares y maneja, extorsiona. Fíjense que los que exportan esos commodities, ¿no? Que son las materias primas que te pide el mercado internacional, son los que tienen el poder sobre el Estado, porque te dicen, bueno, si tengo ganas, liquido dólares, si no me das tal precio, no lo liquido, entonces extorsiona al Estado. Entonces, bueno, discutir una reforma agraria, aunque pareciera algo reformista, bueno, trae cola en todos estos elementos centrales de la dominación. Otra idea importante que plantea Boaventura es la arqueología virtual del presente. Esto es como una especie de estudio histórico de las comunidades, de los barrios, de los grupos, de los sujetos colectivos, que nos permiten encontrar los rastros arqueológicos, serían, ¿no? Aquellas marcas del pasado de situaciones de fracasos, de pérdidas, de pérdidas de luchas perdidas, donde nos permite detectar qué elementos faltó para que puedan ganar esa lucha y emanciparse. Entonces, la arqueología virtual sería una especie de ir para atrás, pero para poder intervenir en el presente, ¿no? O sea, no un estudio histórico de cómo es, no sé, la historia en sí misma del sujeto colectivo, sino cómo en determinado momento de la historia se generó una marca que fue lo que de alguna forma hizo que ese sujeto pierda, eh, esté condicionado, pierda una lucha, digamos, haya
se haya impedido su emancipación. Entonces, ese estudio nos permite, según Boaventura, poder intervenir sobre ese punto que nosotros detectamos, ¿no? Sobre ese rastro histórico que nosotros, por ejemplo, podemos detectar. Entonces, imaginémonos, por ejemplo, que nosotros em, eh, trabajamos con entrevistas en un barrio y podemos, digamos, recuperar el pasado de esa comunidad y vemos que cuando, no sé, cerró determinada fábrica, ya empezó a cambiar toda la vida de esa comunidad. Entonces, eso nos permite, por ejemplo, entender que esa comunidad ha estado marcada, digamos, por ese hecho. Nos permite hoy orientar, por ejemplo, y poder comprender cómo, no sé, comunidades enteras por ahí se vuelcan a tener una autogestión productiva, ¿no? Porque, bueno, quieren tomar el tema económico en sus propias manos. Entonces, bueno, este tipo de elementos, por ejemplo, no quieren depender de un patrón, ¿no? Esto es muy interesante. Por ejemplo, yo no sé si les conté, pero hace poquitas semanas fui a visitar un taller textil de unas compañeras en General Rodríguez, donde habían armado un taller que en términos técnicos era como un taller clandestino del Bajo Flores, digamos, ¿no? O sea, laburaban millones de horas con muy poca infraestructura, con muy pocas con condiciones laborales muy, muy difíciles, pero la diferencia es que no estaban bajo patrón, que ellas decidían en conjunto, en la asamblea, decidían, bueno, cómo pelear, cómo organizarse, cómo armar los turnos, cómo tratar, digamos, con la gente, con los fasoneros, con las marcas. Entonces, evidentemente ellas han aprendido que no querían seguir, digamos, bajo patrón y han armado una cooperativa. Por eso nosotros vamos a ver al final de la materia cómo armar una cooperativa, porque vemos que es una práctica de intervención muy importante y tiene que ver con esta arqueología virtual, ¿no? O sea, hoy hay muchísima autogestión porque hace mucho tiempo hubo mucho fraude, hubo mucha explotación, hubo mucho vaciamiento, mucho desempleo, digamos, mucho pérdida de trabajo. Y esto es producto, digamos, de esa mirada que plantea Boaventura. Bueno, ya para ir cerrando, en el apunte de Aldaiza nos plantea que nosotros tendríamos que armar una especie de mapa en la comunidad en la cual estamos trabajando, donde podamos ver todos los espacios donde se está luchando. Y, y ella, a partir un poco de la idea de Boaventura Santos, dice, bueno, los lugares de lucha hoy de los movimientos son diversos. Y todos esos lugares es donde se está debatiendo la emancipación. Pero ojo, son de los lugares más pequeños, como puede ser el espacio doméstico, ¿no? En la vida intrafamiliar, digamos, en el hogar, o hasta el otro extremo, pasando por la producción, el consumo, el trabajo, las comunidades, y hasta lo más amplio, podríamos decir, como espacio, que es el espacio público, el espacio de la democracia, el espacio de la soberanía. Y ojo, va a decir Boaventura, no tiene sentido avanzar en un plano, en un campo de estos y negligenciar los demás, ¿no? O sea, por ejemplo, emanciparse, no sé, en el plano familiar y, digamos, retroceder y esclavizarse en el plano laboral, digamos. La emancipación humana
necesita desarrollar y avanzar en todos esos planos, no dejar de luchar en ninguno de esos. Entonces, ¿para qué nos sirve el mapa? El mapa sirve para ir viendo un poco lo que dice Ramírez y Viguera. Bueno, ¿qué es lo que se está poniendo en juego? ¿Qué es lo que se debate en cada campo? ¿No? Por ejemplo, eh, y bueno, son las luchas posibles, ¿no? Por ahí no son las luchas deseables, son las luchas posibles. Es lo posible, según Ramírez, es lo que está en juego, digamos. O sea, lo que no está en juego, digamos, hoy no es posible, quizá mañana sí, ¿no? Eso es un poco lo que la política va a definir eso. Por ejemplo, vamos al espacio doméstico. Hoy es posible cuestionar la relación hombre-mujer. Hoy es posible cuestionar la tradición machista. Es posible cuestionar el adultocentrismo por sobre las niñeces. Hoy es posible, digamos, plantear que, que las niñas tienen derechos y que tienen que ser respetados. Entonces, hoy es posible replantear las relaciones de género, intergeneracionales, o sea, democratizar ese espacio doméstico y no como era en el pasado, donde había como un acuerdo tácito, donde, bueno, eso era un espacio privado, donde el Estado no entraba y era como bueno, el espacio donde el jefe de familia, bueno, era el patriarca y él tenía derechos por sobre todos los, digamos, los parientes, las clientelas, los parientes ficticios, ¿no? Y todo cómo funcionaba la familia patriarcal tradicional. Entonces, dice Aldaiza, bueno, ¿cuáles son las prácticas? Bueno, por ejemplo, las comunidades domésticas hablan, ¿no? Esto de cómo, acá lo vemos, cómo por ahí las compañeras que se organizan en los barrios empiezan a formar una comunidad de ayuda mutua hay lugares donde hasta tienen un silbato y cuando una tiene problemas chifla el silbato y las otras van a ayudarlas, ¿no? Problemas con sus parejas, o sea, eh, digamos, el paradigma de la familia aislada es muy peligroso, diría Rita Segato. Es muy peligroso. No, el Estado no te protege. La que te puede proteger es la comunidad, dice Rita. Y en eso a mí me parece un pensamiento muy interesante y tiene que ver con esto que propone Aldaiza, ¿no? De crear comunidades domésticas, o sea, comunidades de ayuda mutua, de protección, donde, por ejemplo, parte de esto también pasaba con las manzaneras, que eh, fueron una estructura organizativa que propuso el gobierno en la década de los 90, pero que después los liberales decidieron desarmarla porque les daba miedo que haya 40.000 mujeres organizadas y eso podía ser como un ejército que atente contra algunos intereses si esas manzaneras se politizaban, cosa que después pasó en el 2001, digamos, ¿no? Se politizaron la gran mayoría de las manzaneras, pero bueno, ya la red estaba desarmada. Las manzaneras de alguna forma construían una comunidad doméstica. ¿Por qué? Porque había líderes que por su lucha, por su perfil, de, por su edad, su experiencia, cada 2 manzanas se elegía una manzanera y por ahí las chicas más jóvenes que eran madres eh, adolescentes o inclusive niñas se referenciaban con estas manzaneras a partir, digamos, de que todos los días había
una entrega asistencial de leche y algunos otros elementos. Entonces esa dinámica le permitía que estas se vayan construyendo comunidades domésticas, ¿no? Donde, bueno, lo que se compartía eran saberes, saberes tenía que ver con la nutrición, con la prevención de enfermedades, con la atención primaria, la detección temprana de de enfermedades, digamos, perfiles muy restringidos a lo sociosanitario, a lo socioeducativo, ¿no? No tenían una formación política que era el miedo de la burguesía y por eso antes de que se dé las desarmaron. Las cambiaron la manzanera por una tarjeta magnética. Entonces, en vez de esa líder, en vez de tomar contacto con esa mujer luchadora, experimentada, con mucha más calle, se iba directamente al cajero y al supermercado. Entonces eso es lo que los liberales pensaron que era menos nocivo que un, un grupo de 40.000 mujeres que podían ser un ejército. Así, ahí desaparecieron las manzaneras y las comunidades domésticas que ellas impulsaban. Eh, Después, bueno, las cooperativas, nosotros queremos dar cooperativas como el último contenido de la materia, porque, bueno, vemos que los sujetos colectivos lo están necesitando, lo están tratando de recrear con sus medios como pueden, digamos, con ayuda que consiguen, y bueno, ahí el trabajo social puede dar un mano varo. Acá estamos hablando de cooperativas, ¿no? Que se generan muy en torno a la reproducción biológica, ¿no? O sea, los comedores, las cooperativas de consumo, eh, bueno, toda la cuestión, digamos, de las intervenciones contra la violencia de la mujer, y la protección e igualdad de derechos y también con niñas y adolescentes. ¿Tá? Bueno, vamos al campo productivo, que bueno, dado que la hegemonía neoliberal, uno de los campos, digamos, de la estructura de oportunidades que se le presentan a los sujetos colectivos es utilizar su fondo diario de trabajo en la producción. Entonces de pronto hay un montón de gente que produce cosas y trata de autoconstruirse su puesto de trabajo a partir de usar su propio trabajo, ¿no? Entonces lo vemos en las plazas, vemos las ferias donde venden panificados, venden verduras, venden dulces, mermeladas, miel, venden un montón de cosas que se hacen en los hogares, que se hacen en las pequeñas producciones de los comedores, de las cocinas comunitarias, de las quintas. Y bueno, ahí aparecen, digamos, conceptualmente la tensión entre producir como propone el capitalismo o producir desde una concepción más social y más ecológica, o sea, llevarnos mejor entre nosotros y llevarnos mejor con el ambiente. O sea, llevarnos mejor entre nosotros significa, por ejemplo, que si dos personas van a intercambiar o a hacer generar una venta, bueno, no aplicar todo el poder, digamos, de uno sobre el otro para sacarle y exprimirlo hasta matarlo, digamos, que es lo que hace el mercado capitalista, te exprime todo lo que puede. Entonces, si puede venderte un sachet de leche a 300 pesos, te lo vende a 300. Si pudiera vendértelo a 500, te lo vende a 500. ¿Tá? En cambio, esta misma venta entre, no sé, las compañeras de Maipú y los habitantes de Maipú, que eso es un caso que vamos a ver, que es una colonia que produce leche, eh, hay como 40 compañeras trabajando ahí con sus parejas, sus familias y viviendo en un pueblo de Maipú, tratan de construir lo que se llama un precio justo, ¿no? Entonces ahí tenemos como el precio justo tiene que ver con las necesidades de uso, no tanto con los valores de cambio, ¿no? Entonces,
con los valores de uso, por ejemplo, y no te cobro todo lo que te podría llegar a cobrar, sino que trato de cobrarte algo que me beneficie a mí y que también te beneficie a vos. O sea, ganar, ganar. Esta es una gran discusión, digamos, ¿no? Porque todo lo que es economía popular, social y solidaria intenta trabajar así, con otro sistema de fijación de precios que no es la ley del valor neoliberal. Pero lo mismo pasa con el medio ambiente. O sea, el capitalismo no tiene problema para lograr una ganancia rápida de usar un terreno hasta que lo deja como un territorio de sacrificio, se llama, ¿no? Donde ya no se puede hacer nada porque lo reventaste, le sacaste todos los nutrientes, lo llenaste de contaminantes. En cambio, esto las comunidades tratan de no hacerlo porque saben que sus hijos también lo van a necesitar. Entonces, el propio pensamiento social de pensar no solamente en el egoísmo tuyo, sino que también pensar en tus hijos, te lleva a un pensamiento armónico con la naturaleza. O sea, no es una ecología, digamos, intelectual, sino que es una ecología práctica. O sea, eh, la misma perspectiva social te lleva a repensar, a cuidar las formas productivas, como vos por ahí explotás un recurso como puede ser la tierra. Más allá de que en estas economías, por ejemplo, hay muchos sectores originarios que consideran a la Tierra como parte de la esfera, digamos, sagrada, ¿no? La Tierra es venerable, hay que celebrar que tenemos la Tierra, hay que agradecer a la Tierra, ¿no? Y por lo tanto hay una relación mucho más sublime, digamos, con la Tierra de la que podemos tener dentro del pensamiento occidental, capitalista y moderno, ¿no? O sea, para nosotros, o sea, todo el pensamiento nuestro trata de sacar la religión y lo religioso, en cambio digamos, de lo técnico, en cambio en el pensamiento originario está mucho más imbricado. Entonces, la agronomía de ellos tienen que ver también con formas de celebrar, de festejar, de agradecer, lo cual tiene mucho sentido, digamos, ¿no? Quizá hay veces más sentido que los cultos que solemos, digamos, tener en la Iglesia Católica, donde por ahí veneramos, digamos, cosas que no sabemos bien cuál es la relación con nosotros, digamos, ¿no? En ese sentido, eh, los pueblos andinos, por ejemplo, tienen muy claro que la naturaleza es la que genera vida y honrar la vida tiene mucho sentido, ¿no? En ese sentido me parece que eso es una religiosidad muy, muy fuerte. Eh, ha sido tan fuerte en el pasado que a los españoles le dio mucho miedo y por eso necesitaron debilitar la religiosidad para poder debilitar la cultura y para poder dominar a estos pueblos. Por eso es que la evangelización fue tan importante para poder realmente poder dominarlos. Bueno, acá que tenemos, bueno, hoy una explosión de unidades productivas que pueden ser cooperativas o organizaciones civiles, entidades civiles sin fines de lucro, cooperativas, federaciones de cooperativas, todo el mundo este que conocemos de la economía popular, social y solidaria, ¿no? Que ahora vamos a hacer un poco un encuentro en la facultad con todo este tema, ¿no? Los días creo que nos quedan, a ver si estamos bien. Tenemos los días 26 y 27 de este mes. La facultad hace un encuentro sobre la economía popular, social y solidaria. Entonces, bueno, vienen las compañeras de la Veredita, como un montón de otros grupos
a conversar con nosotros sobre intervención, sobre la producción popular. Va a haber ponencias, así bueno, esos 2 días están todas y todos invitados a las jornadas que hace la facultad en este sentido. Bueno, ahí tenemos distintas formas. Por ejemplo, sistemas sociales de crédito es como armamos como pequeños banquitos donde se le da un crédito a una unidad productiva para que compre una maquinaria y con lo que esa misma, supongamos, no sé, una cocina para hacer la mermelada y con esa cocina ellos pueden vender un poco más de mermelada y con ese poco más que venden pagan el crédito. Entonces así nacen sistemas sociales de crédito que son también sistemas sociales, no es un crédito bancario que, bueno, busca la ganancia. Acá lo que se busca es que esas compañeras tengan su cocina, ¿no? Y muchas veces no podemos darle subsidio a todo el mundo porque no alcanza. Entonces tenemos una línea de subsidios y una de créditos. Entonces de pronto tenemos que aprender un poquito a saber lo que es un crédito. Después, bueno, consumo solidario le llama Andaiza. ¿Qué significa eso? Que producimos valores de uso en forma solidaria. Por ejemplo, producimos viviendas por autoconstrucción, pero no como algo para ganar guita. Producimos vivienda para que la familia que está en Cuatro Chapas tenga un abrigo, tenga un lugar bonito, tenga un lugar donde quiera y pueda y disfrute desarrollar su vida y sea un lugar digno, ¿no? Habitable. Entonces, eh, el consumo solidario tiene esa lógica, ¿no? O sea, se hacen una comunidad, hacen las viviendas del barrio, no es cada uno hace su vivienda, sino que en realidad es la utopía de construir un barrio, transformar una villa en un barrio. Transformar una villa en un barrio es muy movilizador porque es lo que se llama un hecho social total, cambia todas las dimensiones de la vida social al mismo tiempo y eso es muy impactante. O sea, te cambia, de pronto tenés la posibilidad de que los chicos tengan un guardapolvo limpio, porque antes había barro y no había forma de mandar a los chicos a la escuela con un guardapolvo blanco. Te cambia la salud, porque de pronto, en vez de tener noches y días de frío, tenés la posibilidad de calefaccionar, de tener, digamos, un lugar fresco en verano, abrigado en invierno. Tenés la posibilidad de tener, por ejemplo, una propiedad y por lo tanto tenés un respaldo en la casa de electrodoméstico para poder comprarte un lavarropa, una heladera, porque tenés un bien que te puede salir de garantía para que te den crédito. Entonces pasás a ser de un villero donde, digamos, en el DNI te parece villa tal, que te crees, digamos, mucha gente lo quiere esconder porque, bueno, es un estigma muy difícil de soportar, más con la policía, por ejemplo. Pasar a ser un barrio, el barrio tal, digamos, es otra cosa donde de pronto tenés derecho a tener un servicio de luz, de agua, de gas. Bueno, eso es el consumo solidario, o sea, construir espacios colectivamente de hábitat, por ejemplo. Pero esto no solamente está pensado en lo urbano. Cuando yo les hablaba de las compañeras de Maipú, estamos hablando del medio rural, o sea, estamos hablando de posibilidades de reforma agraria, en el sentido de decir, bueno, ir accediendo a lotes por distintas formas de acceso a la tierra, más mercantilizadas o menos, ¿no? Por ejemplo, las de Maipú están usando un terreno en comodato que es del gobierno, es una tierra estatal y son varias hectáreas donde tienen vacas, tienen tambo y producen leche, la envasan, la venden y bueno, trabajan además de por la reforma agraria, por la soberanía alimentaria.
Después, bueno, hay otro tipo de movimientos, ¿no? Que, por ejemplo, los bancos de semillas que tienen que ver con, con la soberanía alimentaria, de que no comamos solamente lo que nos ofrecen las multinacionales, que son, digamos, las cosas que a ellos les reditúan dinero, entonces de pronto en vez de comer las papas más ricas, comer las papas que son para chanchos, porque son las que mejor, las que cosechan más barato las grandes empresas. Y así nos pasa con un montón de alimentos, o sea, comemos cosas de calidad muy dudosa porque es lo que más ganancia le da a las empresas alimenticias. Entonces los bancos de semillas están mirando la cuestión de la soberanía alimentaria desde un punto de vista estratégico, o sea, el más allá. Bueno, ¿qué hacemos nosotros en el mundo del trabajo? ¿No? ¿Qué hacemos trabajadores y trabajadoras sociales en el mundo del trabajo? Bueno, de pronto trabajamos, por ejemplo, primero hay como un problema conceptual que está muy instalado, ¿no? El capitalismo ha logrado que gran parte del mundo sindical crea que los que están en los sindicatos y la CGT son los empleados, que no pueden incorporar a otras personas. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó? Los desempleados que empezaron a armar eh, cooperativas, otro tipo de trabajo autogestionado, quedaron afuera de los sindicatos y de la CGT. Y los mismos sindicalistas no entendían esto. Y bueno, ahí hay como un trabajo de poder volver a entender que trabajo no es empleado. Trabajo es más. O sea, puede haber patrón o no. Eso si tenés suerte y tenés un buen laburo en un lugar que te haya un patrón que te paga un montón, bárbaro. Pero y si no tenés esa situación, te autoconstruiste un puesto de trabajo, no dejas de ser trabajador. Entonces, la Confederación General del Trabajo no es la Confederación General de los Empleados. Entonces, este es el primer debate que se está dando entre los movimientos de trabajadores excluidos, de la CETEP, la UTEP y CTA y un montón, digamos, de organizaciones que trataron de organizar a los desempleados y que la CGT recién hace bastante poco empezó a entender. Entonces ahí hay un trabajo porque, bueno, en los sindicatos todo esto todavía hay que seguir discutiéndolo. Y también tenemos, digamos, como una tensión entre distintas formas de organización de trabajadores. Por ejemplo, una cooperativa de trabajo es una unión de trabajadores. Bueno, esas cooperativas también tienen que articularse con los sindicatos, ¿no? Entonces, de pronto, no sé, el sindicato de los docentes, ADUL, tiene que tener una relación solidaria, constructiva, de solidaridad con las distintas organizaciones de trabajadores de la economía popular, ¿no? Por eso, por ahí los de la veredita o los de las distintas eh, comercializadoras como la Justa laburan con ADUL. ¿Para qué? Para solidarizarse, para que nosotros como docentes les compremos a esos trabajadores que ofrecen alimentos. ¿Tá? Ahí hay también una intervención. Entonces, eh, pero al interior de cualquier sindicato, nosotros tenemos, por ejemplo, todo lo que ha sido el movimiento feminista, que fue muy fuerte, y ha visto que en el mundo sindical es un mar de injusticias, porque no solo que el mundo laboral contiene las injusticias, sino que al propio interior del sindicato se reproducen esas injusticias. Entonces, de pronto, muchas compañeras se han visto embarcadas en la utopía de armar, por ejemplo, espacios de mujer dentro de los sindicatos para trabajar para institucionalizar, digamos, toda la justicia, ¿no? Para remediar esas injusticias laborales que se dan por las cuestiones de género. Entonces, seguimos para ya ir cerrando.
Una idea muy importante de Boaventura Santos que retoma Aldaiza, es cómo resurge la comunidad. ¿No? La comunidad no es como, digamos, está en el pensamiento, en la teoría social, digamos, como algo anterior a la sociedad, como algo tradicional, sino más bien como la recupera acá en América García Linera, como dice, bueno, la comunidad también va teniendo cosas nuevas y va combinando lo tradicional con algunos elementos modernos. Y esa es la idea de la comunidad ameba. Ameba es un bichito microscópico que tiene, es una metáfora, ¿no? La ameba es un microorganismo que tiene en su parte externa una membrana muy selectiva. Entonces, cuando hay un elemento que puede ser nutritivo para la ameba, esa membrana lo deja pasar hacia el interior y la ameba se nutre. En cambio, cuando hay un elemento agresivo, esa membrana no lo deja pasar. Entonces, de esa forma, la ameba eh, no está aislada de su ambiente, ¿no? Sino que interactúa con su ambiente, pero selectivamente. Entonces, esa es la metáfora que Boaventura quiere usar para las comunidades hoy. O sea, no está pensando en una comunidad fortaleza, que es la que tiene una valla que no permite que lo nuevo se incorpore. Por ejemplo, los menonitas, ponele, o las comunidades tradicionales en general, son comunidades fortaleza para Boaventura. O sea, rechazan todo lo que la sociedad moderna trae, ¿no? O sea, la computación, la televisión, los medios de comunicación, los medios de locomoción, por ejemplo, el automóvil. No sé, hay comunidades católicas también que creen, dicen que, bueno, que la computación, la televisión son elementos del diablo, qué sé yo, entonces es prohibido ver televisión, usar una computadora, qué sé yo. En cambio, a la comunidad, supongamos, de Maipú, de las compañeras que están haciendo la leche en Maipú, que dicen, mirá, queremos tener internet. O sea, están en el medio del campo y bueno, pusieron internet y bueno, están muy contentos por eso, pero por ejemplo, otros elementos que tienen que ver con la familia, además son más bien tradicionales o la relación con el campo, digamos, la relación con la migración, son más bien tradicionales. Entonces, en algunos aspectos se aíslan de parte de la cultura, digamos, urbana, moderna, capitalista, pero en otros aspectos incorporan elementos nuevos. Y esa es la característica de estas comunidades, ¿no? Entonces, va a decir Boaventura que la identidad de estas comunidades es múltiple, es inacabada, porque bueno, va cambiando, ¿no? Muy histórica. Eh, Se reinventan, ¿no? Entonces vas dentro de varios años y bueno, hay como otra historia. Y en una hermenéutica democrática, dicen, bueno, permitir que si lo decidimos todos, bueno, cambiar, ¿no? Si estamos todos de acuerdo, bueno, vamos y cambiamos, ¿no? Desde una idea, digamos, cosmopolita en el sentido de tomar distintos referentes culturales del mundo, ¿no? Por ahí hay algo de la cultura oriental que te gusta, ¿no? Ponerle la armonía de los orientales, la cosa multicultural, o en el sentido de decir, bueno, cómo yo quiero incorporar ese valor de la armonía con otros valores que tienen que ver, ponerle con el trabajo. Y por lo tanto, digamos, tengo distintas perspectivas de transformación, ¿no? Em, bueno, ahí nosotros tenemos que intervenir
en el sentido de que esas comunidades se necesitan fortalecerlas, se necesitan debatir esto, necesitan, digamos, reconstruirse y repensarse, repensar su identidad, repensar sus valores. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver, ¿no? Por ejemplo, una comunidad territorial comunitaria, como puede pasar con las casitas de la obra de Padre de Cajade, o en una comunidad eclesial de base, como puede ser, digamos, en algunos de las, alrededor de las parroquias de los curas obreros, ¿no? Bueno, el padre Cajade era un poco así también, ¿no? Era como un cura obrero, ¿no? O sea, construir una comunidad de valores, también abierta, no tradicional, ¿no? Si vos te fijás, por ejemplo, cómo trabajan, bueno, hay mucha formación laboral en oficios, tratar de reintegrarse a la sociedad, pero con un núcleo de valores solidarios, humanos, muy propios de la comunidad. Esto pasa también con los movimientos de derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, fíjense que es muy fuerte lo de los movimientos de derechos humanos. Todo el tiempo están haciendo un movimiento nuevo. En los últimos tiempos, por ejemplo, no sé, los hijos de genocidas o el mismo excombatiente autodefinirse como un movimiento de derechos humanos. Entonces, al interior de estos movimientos también podemos encontrar comunidades, ¿no? O sea, comunidades de valores, pero no aisladas, sino semi-integradas, o sea, como eh, que plantean una diferencia con el exterior, pero no se aíslan de ese exterior. Y después, bueno, tenemos las comunidades productivas organizadas, ¿no? El caso de las chacras, las colonias, los que yo les contaba, por ejemplo, de lo que pasa con las compañeras en Maipú, pero también el grupo de compañeras en que creo que se les di el ejemplo en otra clase, de las como 500 compañeras en General Rodríguez, que hacen un poco de todo, es más urbano, no es tan rural. Pero también hay una proyección, si ustedes se fijan, en el plan que presentó Grabois con los sindicatos y con los movimientos sociales, el plan de desarrollo humano integral, también plantea las comunidades en las colonias. Usa el nombre colonias, para mí está mal porque Colonia tiene una mala historia, ¿no? Yo creo que si le vas con la idea de colonia a los pueblos originarios, te matan. Creo que ahí hay que repensar ese nombre, pero la idea es buena. La idea, él la saca un poco también, todo ese grupo, la elabora a partir de lo que llaman los pueblos jóvenes, ¿no? Repoblar el territorio, pero también subyace una idea de comunidad, porque cuando vas a ver cómo construyen ese territorio, lo construyen a partir de la solidaridad, del consumo solidario, ¿no? Por ejemplo, la autoconstrucción, como están haciendo la mejora en los barrios y asentamientos. Bueno, el caso típico de comunidades es las comunidades originarias, ¿no? Que hoy vemos no solo en el interior, lo vemos acá en el Gran Buenos Aires, en el Gran La Plata, en el centro de la ciudad de La Plata, ¿no? Creo que les mostré el caso de las mujeres valientes que están por el barrio Hipódromo. Bueno, por último, el espacio mayor es el espacio público, el espacio de la democracia, el espacio de la soberanía. Entonces, ahí la gran, digamos, apuesta es construir una democracia participativa, pero, ojo, todos los esfuerzos de construir democracia participativa no evitan, no sustituyen los fenómenos representativos. Lo que está pasando es que lo representativo se agotó. Entonces hay que completarlo, hay que mejorarlo con lo participativo.
Eso es un poco lo que un poco nos mostraba algo García Linera. Y bueno, el tema pasa por forzar la participación en todos los espacios, ¿no? Desde pequeños espacios de mesas barriales, mesas sectoriales. Por ejemplo, ayer estuve en una mesa sectorial donde los manteros, los feriantes, los vendedores ambulantes atacados por la policía, a las órdenes de la Municipalidad de La Plata, corrían en riesgo su espacio laboral, su actividad laboral. Entonces se armó una mesa sectorial de gestión en el ministerio donde yo trabajo, el de desarrollo de la comunidad, para debatir con funcionarios del Ministerio de Seguridad, con representantes de los feriantes y manteros y concejales de la ciudad de La Plata, para ver si se puede empezar a trabajar una ordenanza que regule y que dé derechos al trabajador de la vía pública, al trabajador y la trabajadora de la vía pública. Bueno, eso es democratizar el espacio público. ¿Por qué? Porque no es solamente, digamos, un tipo de comerciante el que puede usar el espacio público. Te dice, no, no me tapes la vereda porque es la entrada a mi negocio, que yo. Bueno, también hay otros sectores sociales que no tienen la posibilidad de armar un negocio, un local, y también necesitan usar el espacio público. Entonces, ¿cuál es la apuesta de la intervención? Bueno, construir desde lo dialógico una regulación que ordene el espacio público de los distintos actores que necesitan de ese espacio público. No es que vamos a echar a los comerciantes, sino que le vamos a pedir a los comerciantes que le hagan un lugar también a los trabajadores, manteros, feriantes, vendedores ambulantes, artistas callejeros. Entonces, bueno, todo eso tiene que construir el derecho, o sea, una ordenanza municipal en el marco de una ley nacional que se está, digamos, trabajando a nivel nacional, que es la ley de los trabajadores y trabajadoras del espacio público. Bueno, esa es una intervención, pero hay muchas otras intervenciones, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela hay una ley de comunas, ¿no? Y entonces cada ciudad que vota adherirse a la ley de comunas, entonces ya lo representativo, por ley, está obligado a tener espacios participativos. Por lo tanto, el intendente tiene que discutir cómo hacer la obra pública con asambleas de vecinos, tiene que discutir, y esos son las comunas, o sea, las comunas son lugares donde el hábitat, la producción se decide entre todos. Esto es muy interesante, es un espacio de experimentación, están avanzando en Venezuela, acá tenemos muchas experiencias, digamos, en el campo social y con distintas formas de institucionalización. Em, bueno, acá en Argentina tenemos, por ejemplo, un antecedente muy importante en la Constitución del peronismo del año 1949 que nos habla de la función social del capital. ¿Eso qué significa? Que el pueblo, que las organizaciones, que los sujetos colectivos y demás tienen derecho a reclamar que los capitales cumplan una función social. Entonces, de pronto, por ejemplo, tener un campo sin usar no está bien. Tener una vivienda sin usar no está bien. Entonces, ¿qué pasa? Esa vivienda tiene que estar al servicio de la habitación de las personas que necesitan vivienda. Entonces, bueno, por ejemplo, se busca la forma de que esos propietarios entreguen las viviendas en alquiler, ¿no? Con contratos, todo eso, y lo mismo con la tierra, ¿no? O sea, que la tierra sea productiva. Bueno, por último, el último campo es el cambio cultural que nos plantea, ¿no? Es el gran campo de los activistas culturales, también de los movimientos de derechos humanos, que tienen que ver con múltiples tácticas de cambio de cultura, de cambio del patrón cultural. Por ejemplo, hay mucho movimiento en contra de la cultura del consumo.
en contra de la industria de la enfermedad, en contra de la alimentación, digamos, industrializada, que no es nutritiva, que no es sana. Todo esto significa cambiar los patrones culturales, porque todas aquellas prácticas sociales están tan internalizadas que ya forman parte de nuestra cultura, o sea, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones. Entonces, cambiar esto no es una cuestión, digamos, tanto de un movimiento social, sino más bien de un movimiento cultural, ¿no? O sea, de más largo aliento. Eh, entonces, en esta transformación, Boaventura nos habla también de un cambio en el estado de bienestar, ¿no? Por ejemplo, un estado que asegure las experimentaciones, ¿no? Un cambio en la legislación, en los derechos, en la jurisprudencia que no solo asegure lo tradicional de la propiedad, las formas, las costumbres tradicionales, sino lo nuevo también, ¿no? Esto también eh, se nutre y se construye a partir de una retórica dialógica, de un conocimiento argumentativo que va confrontando con las concepciones fundacionales, ¿no? Porque van proponiendo lo nuevo y eso también con nuevas formas de avalar, ¿no? Lo nuevo. Bueno, y ya para cerrar, Aldaiza nos propone dos conceptos, un concepto de dignidad humana y otro de felicidad. ¿Y para qué nos propone estos conceptos? Un poco para medir nuestras intervenciones, la efectividad, por ejemplo. Nosotros tenemos que poder saber, darnos cuenta de que si lo que estamos proponiendo, por ejemplo, como política social, supongamos que inventamos un programa, donde el programa, no sé, supongamos, no sé, como la foto de arriba, agua más trabajo o asfalto más trabajo. Vos decís, bueno, esta comunidad tiene la posibilidad de tener todas las calles asfaltadas, son de barro, pero hay que organizarnos para ver cómo lo podemos construir entre todos, porque bueno, conseguimos los bloques, pero hay que hacer la construcción y ahí pueden laburar hombres, mujeres, todos los que se sumen como comunidad. Bueno, el concepto de dignidad tiene que ver, digamos, con, por ejemplo, decir, bueno, ¿qué es un barrio digno? ¿No? Bueno, un barrio digno es un barrio que resuelve mis necesidades, pero no como hace el capitalismo, que cuando resolviste una necesidad te inventa otra para que le sigas comprando, sino resuelve las necesidades desde un lugar de la cultura donde esas necesidades son las que surgen de un determinado nivel de vida que es lo posible, ¿no? Lo que puede hacer esa comunidad. Entonces, si por encima de esa resolución de necesidades vos sentís que es digno y por debajo sentís que es indigno, ¿no? La dignidad sería una medida subjetiva en el cual vos te sentís incluido o excluido. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que medir, pero eso es muy cultural y es muy histórico. Entonces, no nos va a hacer, no vamos a encontrar una medida de dignidad para todos los pueblos, de todos los barrios, de toda la provincia, de todo el país y para todos los tiempos. No. La dignidad va a ser algo relativo en el tiempo y en el espacio. El espacio por la cultura, porque te vas de, no sé, de La Plata, te vas hasta Chascomús y ya la gente piensa diferente. Entonces lo que es digno acá, por ahí te protestan en Chascomús. Te dicen, no, eso es indigno. Eh, no puede ser así mi calle o mi casa o mi trabajo. Eh, Vos, por ejemplo, no sé, entrabas al taller de textil que fui yo y por decir, esto es indigno. Bueno, pero eso es muy subjetivo. Por ejemplo, una persona que viene de un taller clandestino, ese taller era un trabajo digno. Entonces, ¿cómo discuto yo eso? ¿De dónde discuto eso? Bueno, el concepto de dignidad, tal cual lo plantea Aldaiza, me permite darme cuenta de que, bueno, de que el concepto de dignidad se construye a partir de la subjetividad social, ¿no? O sea, donde eh, cada uno lo siente en relación también de cómo se ha comunicado con los otros
¿no? En el medio donde vive, y esa subjetividad se ha construido en el conjunto. Entonces, esto es un concepto muy práctico porque nos permite, por ejemplo, saber si un subsidio que le estamos dando a familia es algo digno o a una comunidad, por ejemplo, para hacer, supongamos, todas las calles o todas las casas, resuelve o no resuelve, digamos que. Entonces, eh, es importante, por ejemplo, que nosotros podamos, a partir de entrevistas, de asambleas, de discusiones, darnos cuenta si esa solución es adecuada en términos de dignidad. O sea, no es que esa solución está bien en los términos míos de la clase media de La Plata o del interior de la provincia de Buenos Aires. No, en términos de ellos, digamos, pueden tomarlo o dejarlo en función de lo que ellos crean que es digno. Entonces, si creen que es digno, probablemente lo tomen y si es indigno, lo rechacen. Entonces, para nosotros, ese criterio de dignidad es muy importante para darnos cuenta de la viabilidad social de un programa. Pues de pronto por ahí armamos un programa en no escritorio y termina siendo inviable, porque no va con las costumbres, con las necesidades, con la situación de esa comunidad, de ese colectivo. ¿Se entiende? Entonces, bueno, el concepto de dignidad, por ejemplo, nos define la vivienda digna, nos define el trabajo digno, nos definiría un barrio digno, ¿no? ¿Por qué una villa es indigna y la misma villa eh, reconstruida por ellos es digna? Bueno, porque ellos han resuelto las necesidades que vieron centrales, que vieron importantes, por ejemplo, que las cloacas no estén, digamos, generando focos infecciosos, que haya acceso a agua potable, que haya acceso para entrada y salida de una ambulancia, de la policía, porque ellos quieren que entre la policía cuando la necesitan. Bueno, entonces por ahí una villa con pasillos de 1 metro no es algo digno porque no entra la ambulancia y de pronto, bueno, hay que ensanchar los pasillos. Entonces, eso es difícil pensarlo desde la clase media. Tenemos que pensarlo a partir de asambleas, de entrevistas, de exactamente situados en su cultura, en su momento histórico. ¿Tá? Por eso digo, la dignidad es un concepto muy situado, ¿no? Es histórico, es, es territorial. Bueno, y por último, la felicidad. La felicidad también, para Aldeiza, es otra medida del éxito de una política social. O sea, em, la, es un indicador de que esos programas están bien. Porque nosotros no podemos decir, bueno, no sé, este trabajo es inestable, entonces no va. Y sí, pero la verdad es que eh, es trabajo. Entonces, ¿qué sabemos si realmente, por ejemplo, hay que ofrecerlo o no? Em, Hoy vemos que muchas compañeras y compañeros están muy felices con sus trabajos y que no por esa felicidad dejan de luchar. Entonces, es para nosotros una medida importante. Si nosotros decimos, bueno, vos estás defendiendo tu laburo como mantero, y yo digo, yo como mantero capaz que no podría trabajar ni 5 minutos, bueno, pero no es lo que pienso yo, es en el marco de esa subjetividad social lo que de alguna forma nosotros podemos ofrecer y bueno, eh, me ha pasado, por ejemplo, que me expliquen cómo es su trabajo, ¿no? Hace una semana hicimos un taller en Luján con unos 100 compañeras y compañeros trabajadores del espacio público y la primera pregunta que hicimos en el taller es cómo les gustaría que sea su trabajo. Y empezaron a hablar de cosas que nos desubicaron, porque decían, a nosotros nos encantaría que la feria sea algo bonito, que cada uno de nosotros no se ocupe solo de su puesto, sino que se ocupe de la feria, o sea, que seamos un colectivo. Y yo digo,
yo la verdad no esperaba esta respuesta. Y ahí me di cuenta de que quieren hacer de eso un laburo digno, un laburo más seguro. Entonces, bueno, tengo que ir por ese lado. Yo no puedo salir a decirle, no, esto no es un laburo, esto es lo otro. O sea, y ahí, por ejemplo, uno diría, bueno, pero vos te vas a conformar con esto. Yo creo que no. O sea, tampoco es importante si yo me voy a conformar o no como trabajador social. Lo importante es que ellos como colectivo, como pelearon la feria contra un municipio que, en el caso de Luján, no había problema. El municipio los trataba bastante bien. No es como el caso de La Plata, que la verdad están pasando muy mal. Entonces, ese espíritu de lucha para poder lograr hacer de eso un trabajo, en el caso de Luján, la verdad lo veían en forma feliz porque estaban mejorando su laburo. Acá en La Plata, en la reunión de ayer, la verdad no había mucha felicidad porque estaban tratando de preservar el trabajo. No había ningún horizonte de mejora, o sea, estaban tratando de resistir. Entonces, bueno, la felicidad es para mí un indicador de que la política social está bien orientada, que está logrando, digamos, determinados objetivos, que está de alguna forma en consonancia con lo que los sujetos colectivos nos están demandando y pretenden institucionalizar. Por eso es que puede ser un norte también para la intervención. ¿Y cómo lo percibimos? Bueno, como decíamos, con la escucha, diría Carballeda, con la mirada, eh, con la observación, con escuchar en las asambleas, en las entrevistas. Eh, bueno, hasta acá es un poco lo que nos plantean Aldaiza siguiendo un poco a Boaventura Santos. Y bueno, creo que son una serie de puntas que me parece que podemos, no sé si delinear las intervenciones, pero sí empezar a pensar direcciones, o sea, para dónde apuntar, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer con los sujetos colectivos? ¿Cuál es nuestro horizonte? En la clase que viene vamos a tratar de ver estrategias y en la siguiente instrumentos. Entonces, estas tres clases como que van juntas. Primero veo el horizonte, que es el punto de llegada, a dónde quiero llegar con la intervención. Digo, bueno, ¿para dónde vamos? Después, el segundo paso es la estrategia, es cómo hago para avanzar. ¿Por qué? Porque son todos campos de lucha, o sea, están mediados por actores que no quieren lo mismo que quiere el sujeto colectivo y que no quieren lo mismo que el trabajo social. ¿Por qué? En muchos casos porque la emancipación va en contra de sus negocios, en otros casos porque la emancipación disminuye el poder de algún actor, en otros casos porque la emancipación es que el lugar que pretendo habitar yo ahora lo habiten un montón de otros, ¿no? De negros, de pobres, de inmigrantes, y a mí no me gusta porque a mí me gusta la Argentina blanca, la ciudad blanca, ¿no? Y todo esto son negros. Bueno, hay mil cosas por las cuales no se puede intervenir con un pensamiento lineal. Se necesita un pensamiento estratégico. O sea, un pensamiento estratégico es el que trata de salvar los obstáculos que principalmente se dan por los intereses de otros actores. ¿No? Pensemos, qué sé yo, van los comerciantes y le dicen a Garro, no, pero esto es un asco, mirá lo que es la calle 7, la calle 8, no se puede laburar, bien me tiran la manta adelante. Entonces va Garro, levanta el teléfono, llama a la policía y dice, no, estos negros están afanando, esto es un desastre. Ellos viene la policía, los gasean. Entonces, bueno, esto funciona así. Entonces, la intervención se plantea
un orden, una regulación, un uso compartido del espacio público y por lo tanto más democrático. Eso no se construye por la voluntad o el discurso nada más. Hay que pensar cómo vamos a avanzar y para eso se necesita un pensamiento estratégico. ¿Cómo se va a convencer a los concejales para armar una ordenanza municipal? ¿Cómo una ordenanza municipal no es vetada por el intendente? ¿Cómo ese derecho es apropiado por los sujetos colectivos para que no quede en letra muerta? Bueno, muchas cosas que vamos a ver en la clase que viene con la idea de estrategias. Y después vemos instrumentos, instrumentos como pequeños técnicas para implementar las estrategias. Bueno, esto más o menos es un poco lo que yo tenía para decirles hoy, así que me gustaría ver si un poco su opinión, si hay alguna observación.